presidenta María Teresa Revilla, la único diputado de la comisión, la palabra para explicar su voto. Unión de Centro Democrático. Señorías, en este artículo que hemos votado afirmativamente, la mujer española adquiere por fin la plenitud de derechos. Es verdad que la votación ha sido unánime y sin disidencias, como estaba reclamando nuestra sociedad, pero las mujeres no vamos a dar las gracias por ello. Tampoco vamos a mirar hacia el pasado con amargura o con rencor. Ahora buscamos el futuro y en el futuro queremos simplemente poder ser para ser lo que podamos. Queremos conservar nuestra feminidad, que es un atributo precioso de la humanidad, y al mismo tiempo, sin renuncias, poder ser protagonistas de nuestras propias vidas y participar en igualdad de esfuerzos y de responsabilidades en el quehacer común. Necesitamos, además de la igualdad ante la ley, de una sociedad rica en posibilidades de vida y en formas de existencia. Una sociedad flexible en su sistema de trabajo y de educación, donde no sean incompatibles la maternidad y el trabajo, la vida familiar y la cultura. La mujer necesita de una sociedad flexible y plural, pero también la necesita el hombre, que empieza hoy a sentirse atrapado en un destino unidimensional. Y para terminar, señorías, que no se piense que la crisis de identidad de la mujer es solo un problema femenino, de mujeres, porque es un problema de la sociedad en su conjunto. La sociedad lo sufre y la sociedad se enriquecerá en sus soluciones. Muchas gracias, presidente. Señoras, señores, ilustrísimos, ilustrísimas, querida Cuca, queridos amigos, compañeros, muy buenos días a todos y bienvenidos al Consejo General del Notariado. Después de las palabras que acabamos de escuchar de María Teresa Revilla, que nos ha hecho el honor de aceptar nuestro premio, cualquier cosa que diga no va a tener ninguna trascendencia. Lo único que puedo hacer es agradecerle haber aceptado nuestro premio Consuelo Mendizábal, el trabajo para lograr la igualdad en la sociedad. El premio Consuelo Mendizábal lo que hace es destacar, reconocer a aquellas personas que luchan por una sociedad igualitaria respecto a las mujeres o con carácter general. Es el premio de nuestra Comisión Notariado, Mujer y Sociedad, la Comisión de Igualdad del Consejo General del Notariado, que, como ha señalado María Teresa, no es una cuestión que afecte solamente a mujeres, por eso nuestra comisión no está integrada exclusivamente por mujeres. Tenemos que ser todos los que trabajemos en pro de la igualdad. Y déjenme que les haga una breve referencia al nombre de nuestro premio. Estamos en la segunda edición, Consuelo Mendizábal. Hablar de Consuelo Mendizábal es hablar de la historia del notariado, de la mujer en la historia del notariado, por lo menos la historia más reciente. Porque antes de la ley de 1862, la ley del notariado, ya existen datos de que existían escribanas, cuando los notarios nos llamábamos no notarios, sino escribanos. La ley del notariado, la ley de 1862, en su artículo 10, cuando señalaba los requisitos para ser notario, no hacía referencia a ningún requisito de sexo, podían ser hombres o mujeres, y así se recogía en todos los reglamentos notariales, incluido el de 1921. Posteriormente, un decreto de 29 de abril de 1931 reconoce el derecho de las mujeres a opositar, oposiciones a notarías. Y lo mismo, el artículo 9 de la Constitución de 1931 reconocía el derecho de las mujeres a acceder a los cargos, puestos públicos. A continuación, el reglamento notarial de 1935, lo mismo, no vuelve a establecer ningún requisito, no hace referencia ni a ser hombre ni a ser mujer. Y en las oposiciones de 1935, el 9 de julio, se aprueba la lista de opositores que pueden firmar y concurrir a las oposiciones. Se trataba de cubrir las notarías que estaban vacantes en el territorio de la Audiencia de La Coruña. En esas oposiciones
participa Consuelo Mendizábal, no aprueba. En la época de la Guerra Civil no se convocaron oposiciones, de 1936 a 1939 no hubo oposiciones, y el reglamento notarial de 1944 sí que recogió ya la exigencia de que para ser notario había que ser varón. Para reconocer y proteger los derechos adquiridos de todas aquellas mujeres que habían firmado oposiciones, se estableció disposición transitoria que podían concurrir a las oposiciones quienes ya habían sido admitidas en listas de opositores admitidos. Y así, en 1942, Consuelo Mendizábal es la primera notaria que aprueba las oposiciones. La siguieron en 1944 Margarita Baudín y en 1947 Carolina Bono. Ellas son nuestras precursoras, son referentes, como lo eres tú, María Teresa, y ellas comentaban, y lo hemos dicho antes, que en un momento en el que la mujer no tenía capacidad de obrar, recordemos que hasta 1975, no hace tanto tiempo, no teníamos capacidad de obrar, ellas no podían abrir una cuenta corriente sin la licencia marital o el consentimiento de su padre, pero sí que podían estar autorizando escrituras, sí que podían ejercer como notarias. Esta situación se modifica con la Ley 56/1961 de 22 de julio de Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de las Mujeres, que ya reconoce el derecho de todas las mujeres a acceder a las oposiciones de la Administración, salvo en el ámbito del Ejército, que vino después. Tras esta breve historia de la mujer en el notariado, lo que podemos decir es que ahora las mujeres aprobamos oposiciones en igualdad en cuanto a número. Las últimas convocatorias incluso somos mayoría, que yo siempre lo he dicho, en el notariado no ha habido techos de cristal. Si yo soy ahora presidenta y soy la primera presidenta, ha sido una evolución natural, pero sí que sabemos en el notariado, por nuestro contacto diario con las personas, que desafortunadamente esta no es la situación general, que hay muchos ámbitos donde hay que seguir luchando por la igualdad. De ahí nuestra Comisión de Igualdad de Fundación Notariado. Y para continuar con el acto, aunque creo que todos conocen a nuestra querida María Teresa, voy a leer muy brevemente, he resumido bastante, discúlpame, pero es que si no me extendía demasiado, he resumido su biografía. Creo que lo que hemos visto en este vídeo nos demuestra no solo cuál ha sido su trabajo, sino su forma de ser. Hemos tenido la suerte de estar compartiendo con ella una entrevista previamente y hemos visto su carácter, su independencia, su forma de ser, que le permitió trabajar en beneficio de ese artículo 14 tan importante de la Constitución, y tú dices que son necesarias algunas otras reformas de la Constitución. Ya vendrán, seguro que habrá otro momento político y social más adecuado y vendrán esas reformas. María Teresa Revilla nació en Tetuán, Marruecos, aunque siempre se ha considerado natural de Valladolid. Es abogada y política. Fue diputada en la legislatura constituyente y en la primera legislatura del Congreso de los Diputados, y una figura destacada del proceso de transición democrática española por su participación directa en la elaboración de la Constitución de 1978, la más longeva. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, quiso opositar a la diplomacia, pero en aquella época no estaba permitido a las mujeres. Inició su actividad política en Valladolid, donde formó parte del Comité Provincial del Partido Popular antes de integrarse en la Unión de Centro Democrático. En las primeras elecciones democráticas, celebradas el 15 de junio de 1977, fue elegida diputada por la provincia de Valladolid dentro del grupo parlamentario centrista. Durante la legislatura constituyente, en 1977-1979, fue la única mujer integrante de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Su incorporación a dicha comisión se produjo a iniciativa propia. En el seno de la Comisión Constitucional destacó por su defensa de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, especialmente durante el debate del artículo 14 de la Constitución, que consagra la igualdad ante la ley.
En aquella sesión, y lo hemos visto, intervino para subrayar la trascendencia histórica del reconocimiento pleno de derechos para las mujeres en la nueva democracia española. Asimismo, presentó una enmienda que nos has comentado que luego retiraste para eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la corona, que finalmente fue retirada. Manifestó su discrepancia absteniéndose en la votación del artículo 57.1 como expresión de coherencia con sus convicciones. Reelegida diputada en la primera legislatura, 1979-1982, desempeñó diversas responsabilidades parlamentarias. Fue presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, además de vocal en distintas comisiones, entre ellas la de Hacienda, Educación y Cultura, Investigación y Control Parlamentario de Radio Televisión Española y Peticiones. Paralelamente desarrolló actividad como articulista política en el diario El Norte de Castilla y tras las elecciones generales de 1982, como has comentado, dejó la política activa. La trayectoria de María Teresa Revilla López constituye un testimonio relevante del papel desempeñado por las primeras mujeres parlamentarias en la construcción institucional de la España democrática y en la incorporación efectiva del principio de igualdad al ordenamiento constitucional. Por todos estos méritos, por su trayectoria personal, política, por su ejemplo, por ser un referente para todos nosotros, es por lo que la comisión votó para concederte el premio. Además, el voto fue unánime a favor de María Teresa Revilla. Muchísimas gracias. Quiero darles las gracias a todos, pero insisto en que es demasiado para mí. Es verdad que yo trabajé, luché y lo hice con todo el sentimiento que pude, porque lo tenía así, soy un poco tozuda, pero de verdad que a pesar de todo es mucho lo que Concepción han exagerado estos señores, sin duda. No has exagerado nada, ¿verdad? Yo luché por traer la democracia a España, esa es la pura verdad, porque se vivía unos momentos muy malos cuando yo era joven y me daba cuenta. Pero ahora ya está la democracia, pero la democracia hay que cuidarla. La Constitución merece también un estudio, la Constitución, hablo de la Constitución actual, un estudio y que cada uno de ustedes vea las cosas en las que falla. Yo veo dos, pero claro, tampoco querría decírselas. Una de ellas es cómo se eligen a los diputados. Los diputados habría que elegirles de otra manera diferente, porque ahora luego es muy difícil que después un diputado sea independiente. Y esto es lo que se exige también en la propia Constitución, pero no se cumple. Independencia de los poderes judiciales dentro de la política. Entonces, y con que haya controles, es decir, que nadie por su cuenta pueda hacer negocios aparte de que tienen que ser claro y estudiado. Por eso es necesario los controles. Es el check and balance que se habla tantas veces. Y luego la separación judicial, por supuesto. Yo les he contado también que mi marcha de la política fue precisamente por hacerme la graciosa y hacer ver que la democracia era otra cosa, y claro lo era. Yo era presidente de la Comisión de Cultura y un día me pidió el ministro venir a la comisión, yo la acepté naturalmente, encantada, y cuando le senté a mi lado yo me entretuve porque me dijeron otra cosa y el ministro por su cuenta ya había iniciado prácticamente la sesión y tal, y claro, cuando yo me volví yo misma tenía miedo de hablar o pararle, pero lo hice y claro, lo que supuso aquello, le dije: señor ministro, le ruego que se calle, que yo no le he dado la palabra. Claro, que todavía recuerdo las caras de los diputados, de los miembros de la comisión que estaban allí delante, pues me acuerdo mucho de ello, es verdad, me impresionó y claro, ¿qué es lo que he hecho? Pues ¿qué es lo que he hecho? Que me quitaron de ser presidenta de la comisión y en las siguientes elecciones María Teresa ya no se contó con ella para nada. Por eso le digo que la separación entre los poderes es muy necesaria, porque después no pasarían las cosas que vemos que están pasando. Así que si alguno de ustedes está
tiene ocasión de hacerlo, de luchar por ello, la democracia se lo merece todo. Así que no se nos olvide a ninguno, y ustedes son más jóvenes y pueden hacerlo, de verdad. Y muchísimas gracias a ustedes, al Consejo, a la Fundación del Notariado, perdón, les doy las gracias, han exagerado muchísimo, estoy tan agradecida y emocionada, pero a todos ustedes por haber venido aquí, han aumentado mi emoción y quiero darles las gracias por ello. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Doña María Teresa, estimada presidenta, querida Conchita, queridos colegas, miembros de la Comisión Notariado, Mujeres, Sociedad, señoras y señores, buenos días. Creo que ha quedado absolutamente demostrado, damos fe, que María Teresa Revilla, doña María Teresa, diputada de UCD en las Cortes Constituyentes y en la primera legislatura, formó parte de la Comisión Constitucional, luego llamada Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, y así fue porque nuestra homenajeada lo solicitó. Lo reclamó porque inicialmente su grupo parlamentario no había pensado en incluir a ninguna mujer en la misma, como por otra parte tampoco hizo ninguno de los restantes partidos políticos. Ella osó y demostró con su acción la vigencia del aserto de Virgilio, audentes fortuna iubat. Y aunque ya han pasado 48 años, prácticamente medio siglo, aquel gesto, aquel atrevimiento no puede dejar de ser valorado todavía hoy. A sabiendas que la composición de la comisión encargada de aprobar la ponencia con el texto de la Constitución estaba formada solo por hombres, donde se encontraban, aparte de los 7 magníficos, personas del relieve de Arias Salgado, Arzayus, Carrillo, Guerra, González, Roca o el profesor Tierno, y así hasta 38, lo que da la magnitud de cuanto en ella se iba a debatir, pues bien, solo ella se decidió a levantar la mano para decir yo quiero estar ahí. Venía de Suecia, donde soplaban otros vientos que sin duda la impulsaron a dar a este paso, junto evidentemente a su naturaleza inconformista, según confesión propia, y a reclamar a su partido que no era de recibo que en una comisión de tamaña importancia para el futuro de nuestra naciente democracia no se contara con ninguna mujer. Y lo consiguió. Remedando al húngaro Albert Szent-Györgyi, el descubridor de la vitamina C y premio Nobel de Medicina del año 37, el descubrimiento consiste en ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie ha pensado. Usted, doña María Teresa, vio lo que todo el mundo había visto, pero pensó lo que nadie había pensado. No había ninguna mujer entre los diputados de la comisión y actuó. Y así la comisión pasó de 38 a 39 miembros. Audacia, pues, y descubrimiento. Así que aplaudimos que se presentara a las elecciones, que sus vecinos castellano-leonenses la votaran, y estamos agradecidos de que usted tuviera la visión de que al menos una mujer debiera formar parte de esa comisión encargada de redactar la Constitución del 78, marco legal que ampara los derechos y deberes de nuestra sociedad democrática. Sabemos por la hemeroteca y por los diarios de sesiones que en aquellas largas jornadas usted y los restantes miembros de la comisión hicieron una inmersión en las constituciones europeas e imaginamos que el trabajo, aparte de frenético e intenso, debió resultarle tremendamente gratificante. Todos pudieron constatar que la totalidad de las constituciones de los estados democráticos hundían sus raíces en el principio de igualdad ante la ley que había consagrado la Revolución Francesa y que quedó plasmado tras la catarsis de la Segunda Guerra Mundial en el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. En ese trabajo denodado, seguro que pasaron por sus manos los textos de la Constitución italiana del 47, de la Ley Fundamental de Bonn del 49 o de la Constitución francesa del 58, todos ellos impregnados de aquellos principios.
o más allá de los mares, la 14ª enmienda de la Constitución americana, según la cual ningún Estado negará a persona alguna la igual protección de las leyes. No importaba si unas u otras provenían de diferentes tradiciones jurídicas, de todas ellas rezumaba un incontestable pensamiento filosófico sobre el mismo concepto. Lo importante era el resultado. Todas llegaban al mismo punto de encuentro. La igualdad es un derecho individual que se sustenta en un principio jurídico reconocido por los Estados democráticos, la dignidad humana por encima de cualquier discriminación. Pues bien, aunque la redacción del artículo 14 de la Constitución, que inicialmente fue 13 y tras la vuelta al Senado acabó como 14, el que consagra la igualdad entre los españoles, fue aprobado por unanimidad de los miembros de la Comisión Constitucional, tras retirarse las enmiendas planteadas. Y ese clima de consenso, en aquel verano del 78, nos hurtó un debate político sin igual, si bien nos quedan al menos las palabras de explicación de voto por parte de nuestra homenajeada doña Teresa, donde ensalza el hito de que por fin la mujer española ha adquirido la plenitud de derechos, cuando menos formalmente, si bien requiriendo para el futuro de cambios sociales que permitan integrar a la mujer en igualdad de condiciones, adelantándose a lo que más tarde se considerará la piedra de toque de las políticas de igualdad, la conciliación de la vida familiar y laboral. Los debates de la Comisión continuaron con el análisis artículo por artículo del texto propuesto por los 7 llamados padres de la Constitución, en alguno de los cuales nuestra galardonada intervino activamente. Por no hablar de esa enmienda al artículo 57, consecuente con el principio de igualdad, que se retiró tras un fin de semana convulso. Todo lo anterior contribuye a dar respuesta a la pregunta ingenua de un adolescente en cierto foro público, al plantear en voz alta si la Constitución española tenía solo padres y ninguna madre. Acabo ya. Tal actividad inconformista, nacida no de la militancia, sino de la convicción propia, individual, esa rebelión ante la desigualdad, constituye el sonido de fondo de nuestro premio Consuelo Mendizábal. Un galardón creado para subrayar y proclamar la fuerza que le concedemos a la igualdad de todos los ciudadanos, mujeres y hombres, mayores y jóvenes, hayan nacido donde fuere o profesen una u otra religión, o ninguna. Igualdad que junto con otros valores como los de la legalidad, la autenticidad, la confianza y la justicia, configuran la esencia de la función notarial y la razón de ser de Fundación Notariado. Muchas gracias, doña Teresa. Muchas gracias a todos.